Ahora sí le damos la palabra a Alfredo Rada. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Bueno, quiero saludar a Sandra Lazo, vicepresidenta del Frente Amplio, a Mónica Cabrera, a Janet Suárez, a Eugenio Petit y a Virginia Cardoso. No podría tampoco iniciar esta mi participación acá en este conversatorio sin agradecer al espacio 567. Me sigue costando trabajo el comprender esta lógica política que tienen ustedes de organización. Listas, espacios, partidos, plenarias, pero con mucha sinceridad les debo decir que yo veo una vida orgánica acá que ya quisiéramos tenerla en Bolivia. Mucho se idealiza el proceso boliviano. Hay esa tendencia. Y allá en Bolivia tenemos mucha convocatoria de masas, pero lo que nos falta es estructura de cuadros. Y eso, yo veo que acá ustedes la tienen. Una de las cosas que siempre me ha sorprendido gratamente es cada vez que vengo a Montevideo, siempre veo en una calle, luego en otra veo locales de organizaciones políticas que son parte del Frente Amplio. Y están ahí con sus banderas, con la fachada pintada. Y cuando conocí por primera vez este espacio, La Huella de Sereñi, es la segunda vez que vengo. Recuerdo que la primera estuvimos con Mónica Javier, acá mismo, ¿no? Y con otros compañeros que vinieron de otros países de Sudamérica, reflexionando también sobre estos temas que hoy también nos vuelven a juntar. Y claro, yo salí, vi aquí hay un patio interior con un bellísimo árbol, y más allá queda el local del Frente Amplio. Y bueno, a mí no deja de sorprenderme eso, porque eso está mostrando una vida orgánica que se traduce también en infraestructura que ustedes tienen, y ni hablar de los comités de base, que también es otra de las características que siempre me ha gustado del Frente Amplio. He participado alguna vez en reuniones de comité de base y les puedo decir que en ese aspecto ustedes han avanzado mucho más que lo que nosotros hemos logrado en Bolivia. Como les digo, tenemos una gran capacidad de convocatoria de masas allá, luego voy a detallar esto, pero lo que nos está faltando es esa estructura política, que yo sé, no surge de la noche a la mañana, a ustedes les tomó más de 40 años. El Frente Amplio se funda cuando el 70, el 71, imagínense. El Movimiento al Socialismo, que es el partido de izquierda más grande de Bolivia, se funda el 95. Y no se fundó como Movimiento al Socialismo, se fundó como instrumento político por la soberanía de los pueblos. Pero como no obteníamos la personería jurídica, porque por entonces la Corte Nacional Electoral, controlada por la derecha, no nos daba la personería jurídica para que podamos participar en elecciones. Y el año 98, un diputado, ya bastante mayorcito, David Áñez Pedraza, que tenía la personería jurídica de un partido que se llamaba Movimiento al Socialismo,
nos ofrece la personería jurídica para que podamos de una vez con esa personería participar en las elecciones y nosotros en un congreso aceptamos aquello. Y de ahí viene el movimiento al socialismo. No es que nacimos así, no nacimos con esa partida de nacimiento, la adoptamos en el camino. Y ese tipo como les digo, hay convocatoria de masas, pero lo que nos falta es una estructura que se parezca a esta que ustedes tienen. Cuando recibí la invitación de los compañeros del espacio 567, con gusto acepté, porque les quiero decir que esta es una ciudad que me gusta mucho. Tengo una hija de 27 años que 7 años ha vivido acá, en Montevideo, y ella me enseñó a amar esta ciudad, me mostró la Ciudad Vieja, el Solís, el Palacio Salvo, las callejuelas, los rincones que tiene esta ciudad. A veces pienso que los montevideanos y las montevideanas no aprecian lo suficiente su ciudad. Esta es una ciudad amable con el ser humano. No es como esas ciudades capitales que se caracterizan por el frenesí. Esta ciudad mantiene un respeto al ser humano. Tal vez ustedes no se dan cuenta, pero quienes venimos de lejos, de vez en cuando sí nos damos cuenta de eso, y eso nos gusta. Me gustó y acepté, por tanto, la invitación, y agradezco a los compañeros del espacio 567 por haberme acogido acá. Y hago extensiva este agradecimiento a todo el Frente Amplio. Bueno, la encrucijada, ¿no? La encrucijada de la izquierda en Latinoamérica. Bueno, yo no vengo acá a dar recetas, no estamos haciendo gastronomía acá. Simplemente vengo a hablarles de la experiencia boliviana, de los logros y dificultades, y a partir de eso ver que puede ser aplicable en otros países. En la parte final de mi exposición voy a hablar de Venezuela, fijar una posición sobre Venezuela, y en la última parte voy a hablar de los 50 años de la muerte de Ernesto Che Guevara, que la vamos a recordar este 9 de octubre próximo. ¿Cómo entender que en un contexto de crisis internacional, de caída de los precios de las materias primas, que han caído todas, ha caído el precio del petróleo, llegó a estar en $110 el barril, se derrumbó a $29 el barril, hoy ha recuperado, está por los 50, pero nunca va a volver a esos niveles que tuvo hace algunos años. Y si bien Bolivia no es un país petrolero, somos un país gasífero, el precio del gas está indexado, vale decir atado al precio del petróleo. Entonces esa caída del petróleo nos afectó, como ha afectado a Venezuela, afectó a Ecuador, ha afectado a México, a Colombia, en fin, a Brasil. Han caído los minerales, ha caído la soya, ha caído la quinoa, y esos 4 productos, el gas, los minerales, la soya y la quinoa, son nuestros productos de exportación. Todos ellos cayeron, nuestros ingresos fiscales cayeron. ¿Cómo entender entonces que la economía boliviana no se haya hundido? Allá en Bolivia, analistas económicos, a los que nosotros llamamos los opinadores, de esos que van por los canales de televisión, pues hacen futurología, decían, ¿no? El gobierno de Evo Morales va a durar mientras dure los precios elevados de las materias primas. Cuando se caigan, se cae también Evo Morales. Bueno, se han caído, y no se ha caído ni la economía, no se ha caído tampoco Evo Morales. ¿Cómo explicar eso? Nosotros lo explicamos por la medida de nacionalización que tomamos el 1 de mayo del 2006. Y esto es importante detallarlo. Nuestro sector estratégico de la economía,
que genera más excedente económico es el sector hidrocarburífero. Ese sector fue privatizado, fue transnacionalizado y desde hace varios años atrás operan en Bolivia transnacionales petroleras, la Repsol, la Total, la Petrobras. La empresa estatal del petróleo o hidrocarburífera y yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que hoy debería llamarse yacimientos gasíferos fiscales bolivianos, pero bueno, mantenemos el nombre por tradición histórica. Esa empresa había sido reducida precisamente por las políticas de privatización, había sido reducida a una empresa residual, una empresa que tenía 615 trabajadores, la mayor parte en el área administrativa, porque había dejado de operar en la producción. Cuando nacionalizamos el 2006, Yacimientos no estaba en condiciones de asumir la cadena productiva. No podía hacerlo. Entonces ahí tuvimos que tomar una decisión. No podemos nacionalizar la industria, decíamos. Entonces nacionalicemos el excedente. ¿Y cómo nacionalizamos el excedente? Cambiando los términos de los contratos con las empresas que operan en el país. Y ahí la nueva ley de hidrocarburos modificó radicalmente la lógica bajo la cual esas empresas operaban. En la antigua ley de hidrocarburos, la privatizadora, se les otorgaba concesiones de explotación. Las empresas con esas concesiones empezaban a operar, a perforar, y lo que sacaban a la superficie, lo que se llama la boca de pozo, toda esa producción era de ellas, monetizada, y luego de ahí, de ese total de la producción, se calculaba el porcentaje que debían dejar al Estado en calidad de regalía. La nueva ley de hidrocarburos cambia totalmente esa lógica y establece que los recursos hidrocarburíferos son del Estado boliviano tanto en yacimiento como en boca de pozo. Y que las empresas que están operando en los pozos, una vez que extraen el gas y el petróleo, toda esa producción es del Estado. Y lo que el Estado va a hacer es calcular los costos de operación de las empresas, un margen razonable de utilidades, y eso les va a devolver, quedando todo lo demás en manos del Estado. Por supuesto que esto evita que ese excedente hidrocarburífero salga fuera del país. A esto nos referimos con nacionalización del excedente hidrocarburífero. No podíamos nacionalizar la industria, expulsar a las empresas. ¿Quién se iba a hacer cargo de eso? Yacimientos, no podía. Estaba en tal grado de debilitamiento institucional que no podía asumir directamente las tareas en la cadena productiva. Hoy sí puede, porque 10 años después de la nacionalización, YPFB pasó de ser una empresa residual a ser la primera empresa del país, la más fuerte. Y hoy, si quisiéramos, podríamos dar el siguiente paso en la nacionalización, vale decir, nacionalizar la industria. Hoy sí podríamos prescindir de las petroleras, las transnacionales petroleras. Y es un tema que se lo está debatiendo. Pero hoy sí, las condiciones materiales han cambiado. Esa nacionalización permitió un shock de ingresos para el país. Los ingresos fiscales subieron enormemente. Ya no se iban para afuera. Eso nos permitió incrementar a niveles nunca antes vistos la inversión pública, incrementar la inversión social. Los neoliberales le llaman a eso gasto social, nosotros le llamamos inversión social, vale decir generar bonos, rentas, políticas sociales. Nos ha permitido incrementar el nivel de reservas internacionales que tiene Bolivia. Recibimos el país, el 2006, cuando Evo asume como presidente. Bolivia tenía 1.700 millones de dólares
en reservas internacionales. El 2015 cerramos con 15.000 millones de dólares de reservas internacionales. Vale decir, fue un shock que cambió rápidamente el perfil de la economía boliviana, porque esa inversión pública nos permitió diversificar la matriz productiva en el país, por tanto diversificar las fuentes de ingresos. No somos un país que dependa únicamente de un sector, es decir, hidrocarburos. Brasil, con Temer, ahora ha reducido las compras de gas. ¿Nos afecta? Sí, nos afecta, pero no nos tumba. Porque tenemos también los ingresos provenientes de los minerales, que han sido parcialmente nacionalizados, el sector minero. Yo no les puedo decir ahí que hayamos nacionalizado el total del sector minero, no es así. No es así. Pero sí hemos implementado nacionalizaciones. Nacionalizamos la mina Guanuni, que es el reservorio más grande de estaño del país y del hemisferio. Hemos nacionalizado la mina Colquiri, que estaba siendo operada por una transnacional canadiense. La hemos nacionalizado, es un yacimiento también bastante grande. Hemos nacionalizado el litio, que está llamado a ser el recurso natural más importante y estratégico en este siglo. Tenemos la reserva mundial de litio más grande del mundo en el Salar de Uyuni. Estamos haciendo inversiones y hemos creado la Empresa Nacional del Litio, que se hará cargo a futuro de la producción de ese mineral. En fin, en el sector minero hemos logrado, con estas nacionalizaciones, que el Estado, de un 8% de participación en la minería, también a eso lo redujo el neoliberalismo, pase a tener cerca del 30%. Pero la mayor parte del sector minero continúa operado por compañías transnacionales. Hemos nacionalizado el sector de energía eléctrica, generación de energía eléctrica, distribución de energía eléctrica. Hemos nacionalizado las telecomunicaciones, nuestra Entel, que es el equivalente a la Antel de ustedes. Hemos nacionalizado el sector de transportes, hemos recuperado los ferrocarriles. En este momento Evo está en Lima. Se reunió en la tarde de hoy con Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del Perú. Vieron el tema del corredor bioceánico, que va a atravesar todo Bolivia. Y es una línea férrea, es un ferrocarril que estamos reconstruyendo ahí. Los neoliberales habían privatizado, habían liquidado los ferrocarriles bolivianos. Lo mismo ha ocurrido acá, ¿verdad? Ahí está la estación de ferrocarriles, acá en Montevideo, como un monumento a las políticas privatizadoras del neoliberalismo. Bueno, es decir, hemos, sí, fortalecido el pilar estatal de la economía. Y esa nacionalización es lo que ha permitido resistir la economía en tiempos de embate y en tiempo de caída de precios. Y eso explica la estabilidad económica. El Ministerio de Economía acaba de presentar el informe al primer semestre del 2017. Tenemos una tasa de crecimiento de 3.4%. Nosotros esperábamos más, un 4,5%, y vamos a hacer esfuerzos en el segundo semestre para lograr tal cosa. La tasa de desempleo está por el 4,2%, no hay devaluación. La moneda boliviana no se ha devaluado desde hace 15 años. Tampoco tenemos una presión de los exportadores, ¿eh? Que nos dicen, pero presidente Evo, devalúe la moneda. Eso va a mejorar nuestros términos del intercambio comercial. Claro, les conviene a los exportadores, pero una devaluación sabemos que es un impuesto indirecto a los asalariados y no lo vamos a hacer. La tasa de inflación está baja. Es decir, esas variables que los economistas denominamos macroeconómicas están bajo control. Y esto es también lo que le da fortaleza a la parte política del proceso, porque esa base económica, ¿no?, permite que despleguemos estrategias políticas de gobierno
la principal de las cuales la definió el año 2006 Evo como el gobierno de los movimientos sociales. Este gobierno de los movimientos sociales se ha traducido institucionalmente en la creación el año 2006 del Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales. Ese viceministerio es parte del Ministerio de la Presidencia, trabaja directamente en Palacio de Gobierno en coordinación con el propio compañero Evo. Y su tarea es precisamente coordinar con una multiplicidad de movimientos sociales que existen en el país. Podríamos clasificar a esos movimientos sociales en Bolivia en tres vertientes. Una primera, que es la vertiente obrero sindical. Aquellos que están organizados en sindicatos, afiliados a la Central Obrera Boliviana, que es nuestra PIT-CNT. Ahí están los trabajadores fabriles, que son los obreros industriales, están los trabajadores petroleros, todos ellos de yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia, pero también los trabajadores sindicalizados de las empresas privadas que operan en el país. Los trabajadores mineros, están los constructores. Aquí hay una diferencia. Ustedes tienen aquí un sindicato de constructores que es muy fuerte. Es muy fuerte. Allá en Bolivia, la construcción es uno de los sectores que más crece, ha crecido 7%. Antes, los años anteriores, había crecido 10, 11%. Es decir, una gran cantidad de obreros. Pero no todos ellos están sindicalizados. Justamente estamos haciendo esfuerzos conjuntos entre la Confederación de Trabajadores en Construcción y el Ministerio de Trabajo para sindicalizar a todos esos compañeros y compañeras. Porque desde hace años la inserción de la mujer en el trabajo de construcción ha subido enormemente. Constructores, magisterio, salubristas, todos esos sectores que tienen una matriz sindical y que son parte de la Central Obrera Boliviana, esa es la primera vertiente de movimientos sociales. Hay una segunda vertiente, que es la campesina indígena originaria. Bolivia se caracteriza porque su población, 11 millones de habitantes, un alto porcentaje, más del 50%, son aymaras, quechuas y guaraníes. Esa es una característica del país, una peculiaridad, que en otros países no la vamos a encontrar. Acá, por ejemplo, en Uruguay eso no hay. Pero en Bolivia sí tiene un peso demográfico y una importancia política fundamental. Entre otras cosas, el liderazgo de Evo se explica por esto. Evo es aymara, pero su carrera sindical la ha desarrollado en una región quechua. Él nació en Oruro, en Orinoca, zona aymara, y de ahí tuvo que emigrar después a Chapare, en el centro del país, zona predominantemente quechua. Entonces él tiene una identidad cultural que le permite conectarse directamente con estas naciones indígenas originarias. A su vez, esa diversidad étnica explica el carácter plurinacional de nuestro Estado. Hay compañeros que no lo entienden muy bien esto. ¿Y por qué Estado plurinacional? Porque es la única manera de convivir en paz. Hay países que tienen esas características y para las cuales un Estado plurinacional tiene sentido. Sudáfrica, Ecuador, Bolivia, China, en fin. Hay otros países que no tendría mucho sentido esto. Pero, compañeros, compañeras, la fundación de un Estado plurinacional, luego de la Constituyente, fue la única forma de resolver un conflicto estructural que ha cruzado toda la historia del país, que es precisamente la exclusión de poblaciones indígenas
del ejercicio del poder. El colonialismo interno, como le hemos denominado, que se expresa en racismo, en discriminación, en fin, todo eso, ¿cómo lo pudimos superar? Solamente con la fundación de un Estado plurinacional. Tenemos una segunda contradicción estructural, que es la regional. El regionalismo en Bolivia era muy fuerte. Han debido escuchar. Los cambas contra los collas. ¿Quiénes son los collas? Los que hemos nacido en la parte occidental del país. ¿Quiénes son los cambas? Los que han nacido en la parte oriental del país. Ese regionalismo fue fomentado por las clases dominantes. Han debido escucharla. Una de las estrategias en contra del proceso liderado por Evo fue la creación, la creación de la denominada media luna. ¿Y cómo resolvimos esa contradicción estructural? A través de un régimen de autonomías, departamentales, regionales, municipales e indígenas. No somos un país federal, pero somos un país, un Estado con autonomías. Y eso permitió que esas demandas regionales que desgarraban internamente a nuestro Estado se pudieran resolver. Desde la aprobación de la nueva Constitución, los conflictos regionalistas prácticamente han desaparecido en el país. Pero hay una tercera contradicción estructural que todavía no la hemos resuelto, es la contradicción de clases. Y claro, eso no se va a resolver en tanto no se cambie el sistema capitalista. Y ese sistema, pues, se mantiene. Y este es un tema que yo quiero, pues, indicarles que lo estamos debatiendo a partir de otras situaciones que se han dado en países vecinos. Nosotros nos hemos preguntado, luego de ver los procesos regresivos en Argentina, en Brasil, que han sido tan rápidos, avances sociales, avances ambientales, conquistas que tomaron décadas, de pronto, en un año, en dos, son liquidadas. ¿Cómo explicar eso? Y eso nos preocupó y nos preocupa, por supuesto, porque nosotros vemos que esa regresión que se ha dado, repito, en Argentina, con el gobierno de Macri, y en Brasil con Temer, podría también darse en nuestro país. Y ahí el debate es que, bueno, pues, la identidad ideológica de nuestro proyecto de Estado, de nuestro proyecto de economía y de sociedad, no puede ser diluida. Yo tengo problemas con el término progresismo. No me califico como progresista. Yo soy socialista. El problema con el progresismo, el problema que tengo, es que es un progresismo que al darse al interior de un sistema capitalista, al que por mucho que le pongamos denominativos, capitalismo humano, capitalismo decente, capitalismo ecológico, todo lo que queramos, el capitalismo se sustenta en dos fuentes de acumulación de capital: la explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de la naturaleza. Por lo tanto, cualquier avance social, cualquier avance laboral, cualquier avance ambiental que logremos como gobiernos populares, siempre va a estar en riesgo en tanto perviva el sistema. Incluso al interior mismo de los gobiernos populares. Tenemos ahí un debate. Quiero ponerles un ejemplo. Resulta que nos visitan hace un tiempo compañeros de la Confederación de Constructores. Hace un momento hablaba acá del Uruguay. ¿Cómo se llama la Confederación? Bueno, nos visitan allá en Bolivia y se reúnen con los compañeros de la Confederación de Trabajadores en Construcción en Bolivia. Y les comentan, entre otras muchas cosas, que acá en Uruguay hay una normativa que establece que el peso máximo de las bolsas de cemento debe ser 25 kilos.
Allá en Bolivia son 50 kilos. Y ya te quiero ver alzando, cargando y descargando bolsas de 50 kilos. ¿Cuánto tiempo durará tu columna vertebral? Los problemas de salud pública que se presentan en el sector de los trabajadores en construcción, especialmente en las trabajadoras, son problemas que luego no tienen ya solución desde el punto de vista médico. Entonces plantean el tema de, bueno, lo que es normativa en Uruguay, apliquémosla también acá. Se toma la iniciativa, pero de pronto la iniciativa choca con sectores de la tecnoburocracia que nosotros tenemos también. No está mal la tecnoburocracia, no es mala en sí misma, pero es mala cuando determina las políticas de Estado. Y resulta que la tecnoburocracia dice, bueno, pero si es que bajamos el bajamos el peso de las bolsas de cemento y obligamos a las empresas cementeras a embolsar en ese rango, pues va a subir el precio del cemento y va a afectar los costos de producción. Y ese 7% de crecimiento del sector de la construcción puede convertirse en un 6% o en un 5%. Va a tener efectos económicos. Vale decir, el cálculo de los costos de producción y de la incidencia económica vale más que el derecho laboral, que es también un derecho humano. Por eso les digo, estas cosas en el cotidiano de la gestión también las vivimos. ¿Y cómo podemos resolverlos? Y ahí pasamos a el componente de el gobierno de los movimientos sociales. Yo estoy convencido que el contrapeso a cualquier proceso de burocratización, de procesos de transformación, es precisamente la participación política de movimientos sociales. No es un cogobierno. No es un cogobierno. En Bolivia, el 2007, se conformó lo que es la Coordinadora Nacional por el Cambio, la CONALCAM. Se conformó ese año para defender la Asamblea Constituyente, que estaba siendo asediada por los sectores conservadores. Y del 2007 al 2009, esa CONALCAM convocó a una movilización para la aprobación del texto constitucional que había trabajado la Constituyente. Fue uno de sus mejores momentos. Pero el 2010 se comete un error, desde mi punto de vista un error. Se aprueba una medida que era el levantamiento de la subvención a los carburantes. El pueblo lo denominó a eso el gasolinazo. Se han debido enterar. Diciembre del 2010. La medida fue aprobada y a los 3 días tuvo que ser revocada, porque generó resistencia popular. Y los sindicatos encabezados por la Central Obrera Boliviana a partir de ese momento tomaron distancia. Fines del 2010. Y nos tomó 3 años lograr un reencuentro con los sindicatos. 3 años. La CONALCAM, por tanto, entró en terapia intensiva en esos años. Prácticamente dejó de funcionar. Hasta que el 2013 logramos el reencuentro con la Central Obrera Boliviana, el gobierno de la Central Obrera Boliviana, y la CONALCAM vuelve a funcionar y se revitaliza nuevamente. En la CONALCAM están las 3 vertientes de las que les hablaba. La vertiente obrero sindical, la vertiente campesino indígena y la vertiente urbano popular. No hay ningún representante de la burguesía, de ninguna fracción de la burguesía en la CONALCAM, como tampoco hay ningún representante de la burguesía en el gabinete de ministros de Evo. Y Evo ha calificado a la CONALCAM, ha dicho, hay declaraciones suyas y discursos, donde él dice, yo tengo 2 gabinetes, tengo el gabinete de ministros y tengo un gabinete de movimientos sociales que es la CONALCAM. Se reúne una vez por mes el presidente con esa Coordinadora Nacional por el Cambio, con los 40 dirigentes de las 40 organizaciones nacionales que la conforman. Primer martes de cada mes, sagrado, 6 de la mañana, en Palacio, la reunión. Y en esas reuniones
No es que se aprueben decretos ni nada. En esas reuniones se proponen desde los movimientos sociales, se hacen propuestas de políticas que el gobierno debería tomar en distintos, desde lo que es lo laboral, desde lo que es lo monetario. Ahí se debatió, por ejemplo, este tema de la devaluación que les dije hace un momento. Y se vio que eso tendría efectos nefastos sobre la economía popular y se rechazó, por supuesto. Y Evo fue el primero en rechazar. Entonces, no es que la coordinación, las reuniones con movimientos sociales se den en momentos de conflicto. Eso se llama negociación, ¿no? Qué sé yo, una demanda salarial, hay la amenaza de una huelga, te reúnes. No, esa es otra cosa. Aquí no media un conflicto. Aquí es un trabajo de coordinación permanente, porque no es solamente la reunión mensual con la CONALCAM, eso es con los dirigentes nacionales. Evo se reúne a diario con todos los sectores. Es un ritmo agotador, sí, pero es la forma, es el estilo de gobernar que él tiene. Al día debe tener 3, 4, 5 audiencias con distintos sectores sociales en distintos departamentos del país. Yo creo que la vigencia de Evo como liderazgo tiene que ver con esto. Y siendo críticos y autocríticos, Lula venía de los sindicatos, él era obrero metalúrgico. Pero sin embargo, ya como presidente se distanció. Y esto no lo decimos nosotros, nos lo comentaron compañeros de sindicatos del Brasil, que decían, Evo se reúne una vez por mes con la CONALCAM, pucha, pero ¿y por qué no le dice pues a tal que también lo haga? ¿No? En fin. Yo sé que aquí ustedes tienen otro tipo de estructuras, ¿no? Les digo, me llama la atención. Ustedes tienen el pleno del Frente Amplio, ¿no? Donde están multiplicidad de organizaciones políticas que hacen al frente, en fin. Tienen otras características, ¿no? Yo entiendo que la coordinación, digamos, con sectores de la sociedad civil se da a través de estas estructuras políticas. No sé si entiendo que es así. Pero hay países donde lamentablemente los procesos se fueron burocratizando, se fueron alejando de su propia base social y eso explica que luego, cuando estuvieron en riesgo, no salieron sectores populares a defender, ¿no? Entonces, ese es un aspecto también importante de lo que está sucediendo. Y el tercer aspecto, bueno, yo decía la parte económica, el modelo económico, el segundo, el tema del sistema político, ¿no? La forma de gobierno, y el tercero tiene que ver con el internacionalismo. Nosotros hemos visto, compañeros, allá en Bolivia, que una de las debilidades de nuestro proceso de cambio era el escaso contacto internacional con organizaciones políticas afines. Nosotros somos parte del Foro de Sao Paulo, pero yo he participado en reuniones del Foro de Sao Paulo. Son bastante pesadas. Los documentos ya están elaborados. No hay mucho debate. Hay una burocracia internacional que ya definió los contenidos de los documentos. En fin, no es propiamente una internacional en los términos en los que las clásicas internacionales funcionaban. Pero bueno, yo estoy hablando de que ese internacionalismo signifique que cada golpe que se da en otra parte del mundo lo asumas como un golpe a ti mismo. Y compañeros, hay que reconocer que cuando se produjo el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras, no reaccionamos. Latinoamérica no reaccionó. Pensamos, bueno, será un problema de Honduras. Será un problema de Honduras. Luego vino el golpe en Paraguay y tampoco reaccionamos. Yo creo que esa es una debilidad de estos procesos. Olvidarnos que un proceso político de transformación es nacional por su forma, pero internacional por su contenido. No se va a consolidar si es que no es en el plano internacional. Y hoy no podemos cometer el mismo error con Venezuela.
Hay una campaña mediática que nos ha convencido a muchos, ¿no?, de que allá la situación es prácticamente la de una Corea del Norte, que hay una dictadura atroz y no sé qué otras cosas más, una carestía, filas por aquí, filas por allá, no hay democracia. Y resulta que cuando vamos separando ese velo informativo que en realidad tienden las cadenas noticiosas, nos damos cuenta de que, bueno, fue convocada una asamblea constituyente y 8.300.000 personas participaron en esa asamblea constituyente. Sí, hicieron un blef ahí, ¿no? Un señor de una empresa informática que cayó mientras estaba en Venezuela, se va a Londres y ahí hace una conferencia de prensa y dice, no es plenamente confiable el registro biométrico del sistema electoral venezolano. ¿Y por qué no lo dijiste en Venezuela? Cuando le preguntan, él dice, no era nuestra obligación advertir a las autoridades. A Tibisay Lucena no era nuestra obligación advertir. Y luego se hace una verificación y se confirma, 8.300.000 personas votaron para esa asamblea constituyente. ¿Pudieron haber sido más? Pero esa cifra es una cifra muy, muy importante desde el punto de vista democrático. Ustedes saben, compañeros, Hugo Chávez en sus mejores momentos logró 8.100.000 votos. Posteriormente Maduro ganó con las justas, con 7.500.000. Enrique Capriles había logrado 7.300.000. Y 2 años después vienen las legislativas y ahí, por toda la situación económica que se había producido por el derrumbe del precio del petróleo, el chavismo logra 5 millones de votos. La oposición no es que incrementó su caudal, mantuvo sus 7 millones y fracción, pero le fue suficiente por la caída del voto del chavismo para ganar con 2/3 la Asamblea Legislativa de Venezuela. Lo que ha logrado Maduro con la convocatoria, con la iniciativa política de la constituyente, es recuperar toda esa base que apoyó desde siempre el proceso. 8.300.000 votaron. Y esa es una victoria política. Es una victoria política. Pero es que los que votaron por la oposición no participaron. Bueno, pero es que ellos tomaron la decisión de no participar en la constituyente. Y fue un tremendo error político de la derecha venezolana. ¿Se han dado cuenta del error político? Por eso es que ahora van a participar en las elecciones regionales. Oye, qué rara dictadura esa, ¿no? Que hay elecciones. Se la jugaron al golpe, sí. Y la elección, que sí había sido postergada, tenía que ser en mayo, la postergaron para diciembre, la constituyente venezolana la adelanta para octubre. El 10 de octubre va a ser esa elección de gobernadores y alcaldes. Y resulta que la oposición de derecha, la Mesa de Unidad Democrática, está inscribiendo sus candidatos, dividida como está. Pero eso no informa a las cadenas noticiosas. No se dice estas cosas. Y bueno, habrá que ver qué pasa en esas elecciones regionales. Pero yo creo, compañeros, que habiendo tomado la iniciativa política Maduro y habiendo logrado un triunfo político con la elección de la constituyente, y habiendo eso puesto en crisis a la Mesa de Unidad Democrática, es posible pensar que el 10 de octubre haya un nuevo triunfo en las regionales. Si se consolida una asamblea constituyente, que no es que ha disuelto la Asamblea Legislativa venezolana, no necesita disolverla, puede hacerlo, es un poder plenipotenciario, podría hacerlo. ¿Pero para qué? Si desde mi punto de vista la Asamblea Legislativa controlada por la derecha, perdió la iniciativa política. No creo yo que sea ya un factor de poder decisivo en Venezuela. Yo creo que el factor de poder decisivo es la constituyente. Y por la experiencia que hemos tenido en Bolivia se instaló la Asamblea Constituyente en el 2006. Vino una resistencia, fue una constituyente asediada esa por los sectores conservadores. Pero la única manera de salir de esa situación de polarización y de confrontación
fue precisamente concluir la Asamblea Constituyente. Yo me animo a decir que el único camino para lograr la pacificación en Venezuela es que concluya esa Asamblea Constituyente. Y bueno, una vez lograda la pacificación, que de hecho se está logrando, desde que se instaló la Asamblea Constituyente no ha habido más reportes de enfrentamientos de calle, no ha habido más reportes de violencia, de manifestaciones, en fin. La derecha fue derrotada con la elección de la Constituyente y esa derrota se ha visto también en las calles. Bueno, habiendo sido instalada la Constituyente, esta debe consolidarse. Se sabe que una consolidación de una Asamblea Constituyente significa que el proceso bolivariano se mantiene en el tiempo. Por eso es que viene la agresión externa. Lo que ya no puede hacer la oposición de derecha dentro del país, lo quiere hacer el imperio con sus decretos. El decreto que salió el viernes de Donald Trump, ese decreto es un atentado a la soberanía económica y a la soberanía territorial, no solo de Venezuela, siendo un precedente para toda Latinoamérica. El decreto establece que medidas económicas que intentan ahogar la economía venezolana, fundamentalmente sus ventas de petróleo a Norteamérica. Pero en la estructura, en la composición de exportaciones petroleras, Estados Unidos ya no es el principal comprador de Venezuela de petróleo. Le compra el 20%. China le compra el 40%, la India le compra el 23%, Rusia el 21%. Entonces sabe el imperio, sabe Trump, que con ese decreto que aprobó el viernes, si bien afecta a la economía venezolana, no la va a hundir. Pero es el inicio de una escalada. Si nos callamos frente a ese decreto, lo que puede venir en adelante es el bloqueo naval. Porque la manera de impedir que Venezuela comercie su petróleo a otros países es precisamente el bloqueo naval. Y ya tenemos la experiencia de un bloqueo de esas magnitudes con lo que ocurrió en Cuba en 1962. En ese momento, nuestros gobiernos, no nuestros pueblos, nuestros gobiernos cometieron el gravísimo error histórico de secundar la posición norteamericana de expulsar a Cuba del seno de la OEA. Y tuvieron que pasar 50 años para que Cuba vuelva al seno latinoamericano, no en la OEA, sino en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Sería un gravísimo error hoy no decir claramente cuál la posición sobre Venezuela. Evo ha mantenido en los foros internacionales, la última la reunión de Mercosur que se realizó en Argentina, una posición indubitable de respaldo. Podemos tener críticas, podemos tener nuestras diferencias, pero por encima de eso está un riesgo injerencista, intervencionista, que si se da en Venezuela, nosotros sabemos que los siguientes vamos a hacer en Bolivia. Y por supuesto que por eso es que llamamos no solo a la solidaridad, sino a la acción internacionalista sobre este tema. Y finalmente, se cumplen 50 años de la muerte del Che y va a ser este 9 de octubre. Ustedes saben que por mucho tiempo, décadas, la izquierda mundial conmemoraba el 8 de octubre como el Día del Guerrillero Heroico. Y resulta claro que se averiguó luego que no era como habían dicho los militares bolivianos, de que el Che había muerto el 8 de octubre en combate. Fue herido en combate en Quebrada del Yuro. Posteriormente apresado y el 9 de octubre lo asesinaron, lo fusilaron. Por eso es que el 9 de octubre, compañeras y compañeros, yo acá también vengo a invitarles. Vamos a recordar los 50 años de la muerte del Che en Valle Grande, el lugar donde fueron encontrados sus restos. Y lo vamos a hacer en el aeropuerto de Valle Grande, porque ahí al lado de la pista aérea estaba la fosa común en la que estaban los restos del Che junto a varios
de los compañeros que hasta el último estuvieron con él. Esto va a ser el 9 de octubre de este año, recordando los 50 años del Che. ¿Cuál es la trascendencia del Che? Yo simplemente puedo decir lo siguiente. El siglo XX inició con una oleada revolucionaria. Vamos a recordar también este año los 100 años de la Revolución Rusa. Y esa oleada revolucionaria, que en realidad comenzó en 1905, triunfó en 1917, pues podía haberse convertido en más procesos revolucionarios. Pero ustedes saben la historia. Fue aplastada la insurrección en Alemania en 1919, ahí muere la gran Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Fue aplastada la revolución en Hungría. No se produjo levantamientos en Inglaterra, en Francia, menos en Estados Unidos. Y la revolución rusa fue cercada. Años de guerra civil, triunfa finalmente, sin embargo, queda como un proceso aislado y empieza a surgir a su interior tendencias burocráticas que años más tarde darán lugar al surgimiento del estalinismo. El estalinismo en la Unión Soviética y las derrotas internacionales de nuevos procesos, el principal de los cuales fue la Guerra Civil Española, la derrota de los revolucionarios españoles, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, fueron encapsulando el pensamiento revolucionario. Las revoluciones eran vistas, según los manuales soviéticos, como el resultado del incesante crecimiento de las fuerzas productivas que en determinado momento entran en contradicción con las relaciones sociales de producción capitalistas. Y uno se preguntaba al leer esa definición de revolución, ¿y dónde está el ser humano? ¿Dónde está el ser humano? Había desaparecido el ser humano en medio de ese mecanicismo dogmático. Vino la Revolución China, el 49, más como resultado de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Pero es la Revolución de 1959 en Cuba la que devuelve la esperanza y salva el ideario socialista del siglo XX. Hay un episodio de esos años, 1960. Jean-Paul Sartre y su compañera Simone de Beauvoir visitan Cuba y se reúnen toda una noche con Ernesto Che Guevara, que en ese momento era presidente del Banco Central de Cuba. Esa es una reunión fascinante, porque se encuentran vertientes del pensamiento revolucionario. El Che, que ya cuestionaba la orientación estalinista, y años después la cuestionó aún más, no solo en economía, sino también en la política. Jean-Paul Sartre, con una visión humanista del socialismo, y Simone de Beauvoir, precursora del feminismo. Yo creo que esa reunión de una noche muestra muy bien lo que fue la recuperación de un ideario socialista. Dentro de poco va a ser publicada en Cuba una reseña de esa reunión. Y podrán ustedes ver ahí y leer cómo es que se analizó crítica y autocríticamente lo que sucedía con el pensamiento socialista en ese siglo XX. ¿Y cuál es el camino para recuperarlo? Había que recuperar al ser humano. Y ustedes saben que el Che formuló una teoría de la construcción del hombre nuevo. Seguramente Simone de Beauvoir ahí le habría dicho, bueno, ¿y qué pasa con la mujer? Es pues el hombre y la mujer nuevas. Pero bueno, el Che nos deja ese legado. Nos deja un legado ético. La coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción, que es tan difícil hoy.
Una cosa se dice en los discursos, otra cosa se está pensando y otra cosa se hace en la práctica. Recuperar la coherencia guevariana entre lo que uno piensa, lo que uno habla y lo que uno dice, es también recuperar un legado ético revolucionario del Che. Y creo yo que ese encuentro entre humanismo, socialismo y feminismo explica que se haya revitalizado el pensamiento socialista en la segunda mitad del siglo XX. Justamente ya en los albores de ese siglo, a propósito de los 500 años de la invasión europea a América, que ni se llamaba así, se llamaba Vía Yala, 500 años de invasión, fue una invasión de esa, que encuentro de dos mundos ni que otra cosa, fue una invasión. Y resulta que 500 años que se conmemoraron en 1992 empieza a emerger un otro pensamiento, que ya no solamente recupera al hombre, al ser humano, al humanismo, no, el humanismo revolucionario. Este empieza a recuperar lo que es la comunidad de vida con la naturaleza. El discurso de la Madre Tierra, lo que allá en Bolivia le llamamos la Pachamama. Ese es un otro aporte de los pueblos amerindios al pensamiento revolucionario. El darnos cuenta que no podemos ser revolucionarios o revolucionarias si es que no mantenemos una comunidad de vida con todas las formas de vida de nuestro planeta. En otros lados a eso le llamarán socialismo ecologista o ecosocialismo. Llamémosle como le llamemos. Ese pensamiento hoy es indispensable para un revolucionario. Yo creo que el legado del Che es que abrió las compuertas nuevamente a la esperanza en Latinoamérica. Cuba fue la revolución que más impactó en Latinoamérica y nos abrió las puertas del siglo XXI. 50 años después de su muerte, seguimos hablando del Che. Un periodista en Bolivia ha dicho, dentro de 50 años vamos a seguir hablando del Che. La vigencia de su pensamiento, más allá de la muerte del hombre, radica precisamente en la vitalidad de ese legado. Muchas gracias.